Bueno chicos, seguimos con las recetas de cocina. Hoy vamos a hablar un poquito de las hamburguesas. Vamos a necesitar ternera, 300 gramos de ternera picada de un corte magro, orégano, pimienta blanca, albahaca y mostaza. Después, 2 rebanadas de pan de centeno, un poquito de queso de dieta y jamón serrano. Y para darle consistencia a la hamburguesa vamos a echar un poquito de avena también, así como unas 2 cucharadas. Entonces empezamos, echamos la carne en un recipiente para amasarla, ¿vale? Cogemos el jamón y lo desmenuzamos en trocitos pequeños para darle un poquito más de sabor. Vale, a continuación echamos las yemas, vamos a echar albahaca. Esto podéis echar al gusto, ¿vale? Un poquito de orégano, un poquito de pimienta, que a mí me gusta que pique. Una cucharadita de mostaza. Y unas 2 cucharadas de avena, más o menos, ¿vale? Vale, pues a continuación separamos el queso y amasamos esto. Esta masa que hicimos aquí, con las 2 manos, fuerte, vale, intentando que toda la carne quede bien esmagada y repartir bien todas las especies por la carne. Vale, una vez que tenemos la carne bien amasada, compactamos bien con las manos, la echamos en una tabla y lo que vamos a hacer es, la vamos a separar en 2 porciones. Recordad que eran 300 gramos de carne picada y vamos a dar formas a las hamburguesas, ¿vale? Amasarlo bien, que es importante, para que no se nos deshaga luego a la hora de cocinarlas. Ahí. Vale, quedaría una cosa así. Y nada, ahora tendríamos que echarle en una sartén con un poquito de aceite y hacerlas cada uno al gusto como quiera. Las puedes hacer al punto, poco hechas, muy hechas. Y nada, tendríamos que tostar el pan de centeno, pondríamos las ronchas de queso para que se fundiese al poner la hamburguesa encima. Y nada, ya estaría listo para comerlo, ¿vale? Venga, hasta la próxima.